Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, es una alegría estar una semana más, programa 52 ya, que compartimos. Ervin, qué gusto estar con vos. Igualmente, gracias Alonso, siempre un gusto hablar con vos. Sí, una semana que programa 52. 52. ¿Qué momento empezamos con el programa 1, verdad? Hace un año. Hace un año. Más o menos. Increíble. Sí. Y hoy hablamos la semana pasada de un tema importante para hoy. Uh-huh. Muy buen tema, hablamos sobre el concepto, quizá diferente a la línea que llevamos, pero la conexión entre el maltrato animal y la violencia doméstica. Y vos dejaste ya introducido el tema para hoy. Sí. ¿De qué hablamos hoy? Es dentro del marco de buscando las diferentes perspectivas de la violencia, identificar la familia disfuncional. Uh-huh. Identificándola, que, porque todas las familias estamos dentro de un marco disfuncional. Sí. Eso, el corazón mismo del ser humano, correcto, es un corazón que no cumple la función por el cual Dios lo ha establecido, ¿verdad? Por el pecado. O sea, eso es disfuncional, ¿no? Estamos no cumpliendo un papel específico. Correcto. Pero tenemos un camino que es un proceso. Exacto. Cuando nos abrimos a la acción del que nos creó, entramos en un camino para buscar la funcionalidad de nuestra vida y de nuestras relaciones. Totalmente de acuerdo y me encanta ese concepto de un proceso de funcionalidad donde, si bien es cierto, no somos perfectos, ¿cierto? No somos perfectos, estamos en un proceso de madurez inclusive dentro de nuestras familias. Ahora, se escucha muchísimo en nuestro entorno sobre el concepto de una familia disfuncional. Y creo, como yo mencionaba al finalizar el programa anterior, de que hemos definido muy estrechamente el concepto de familia disfuncional. Y hemos dicho que quizá una familia disfuncional es una familia carente de una de las partes, sea papá, sea mamá, donde los hijos quizá han sido criados por diferentes razones, no por sus padres, sino por los abuelos, por un tío, por una tía, etcétera, ¿verdad? O carentes de ciertas dinámicas, ¿verdad? Pero podemos ampliar el concepto. Como vos decías, estamos todos dentro de una disfuncionalidad, creo yo, originada por nuestra condición caída, como seres humanos. Caída me refiero por el pecado en el cual vivimos todas las personas, aunque estemos en esos procesos de funcionalidad. Claro, creo que entonces te referís a que se ha estado hablando de una familia disfuncional en un sentido de estructura. Ajá, exactamente. Buscando un patrón, digamos, papá, mamá, hijos. Ahora, cuando ese patrón se altera, eso se le llama una familia disfuncional, pero no. Dentro de una familia estructurada como tal, es disfuncional por la condición del corazón de cada persona que forma parte de esa familia. Correcto, exactamente. Todos las personas, pues nuestro corazón, y es interesante, podremos pensar en hablar en el futuro de esto, un corazón disfuncional. Sí. ¿Cómo tenemos un corazón disfuncional en proceso, por supuesto, de su crecimiento y de su madurez? Ahora, esta disfuncionalidad, como vos decías, la desorganización de esas estructuras, el manejo inadecuado de los conflictos, pasividad, indisciplina, etcétera, son difíciles de erradicar. Sí, o sea, claro. Los patrones en que hemos sido criados son difíciles de erradicar. Totalmente. Pero no imposible. Claro. Hay posibilidad de madurar en este proceso de funcionalidad. Sí, me lleva a unas palabras de Jesús, ¿verdad? En Lucas 18:27, que decía que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ese es el principio. Recordemos que en otros programas hablábamos de principios y valores. Ajá. Ese es un principio. Vamos a ver, inmovible, sobre cultura, transgeneracional, como queramos ponerlo, ¿verdad? Palabras que están escritas en el cielo.
lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si esto no se hubiera dicho de los labios de Jesús, no tendríamos ninguna esperanza, Exacto. ningún camino hacia una vida funcional. Ujú. No habría manera. Ujú. Totalmente de acuerdo. Ahora, antes de que entremos a hablar un poquito sobre lo que es esta familia disfuncional, recordemos, aún retomando un poco el concepto del podcast anterior, que hablamos sobre la relación entre el maltrato animal y también la crianza de nuestros hijos, que los hijos son miembros funcionalmente dependientes de sus padres en todo su desarrollo físico, psicológico, emocional, espiritual, etcétera. Sí. Por tanto, esta disfuncionalidad, ¿verdad? También evidentemente van a ser patrones que se van a construir en los niños. Podemos entonces hacer ya vamos a ver, como una vinculación entre disfuncionalidad y comportamiento inadecuado, Claro. como para que entendamos qué es lo que queremos estar diciendo. Y esto no tiene ninguna discusión, es decir, los hijos, como estás diciendo, son funcionalmente dependientes de Claro. sus padres. Eso lo confirma cualquier disciplina. Exactamente. Aquí no hay nada. Aquí, entonces, sobre esta base podemos seguir avanzando, entonces, ¿verdad? Así que el comportamiento de los padres va a inhibir ese crecimiento individual de los hijos y esa capacidad de relacionarse sanamente con otras personas. Exactamente. Por eso es el tema tan relevante de hoy, de que tenemos que identificar la disfuncionalidad o los comportamientos inadecuados que solemos ver como cotidianos dentro del seno de una familia. Correcto. Y creo que quienes conversamos, vos y yo, y quienes nos escuchan también, deberíamos plantearnos una pregunta que probablemente nos va a incomodar y no nos va a gustar. ¿Cuál es la disfuncionalidad de mi familia? Ah, sí. Es un planteamiento difícil que cuando comenzamos a pensar, mayormente yo podría pensar en mi propia vida, en mi propio rol como esposo, como padre y demás. Ahora, creo que esta disfuncionalidad, partiendo de eventuales problemas que puedan tener los padres, pueden ser un comportamiento inmaduro, destructivo, violento, ¿verdad? Sí. Ese que explota, que es directamente violento, o un comportamiento pasivo, que no reacciona ante nada. Entonces, ambos extremos, y vos hablaste en el programa anterior sobre balance, ambos comportamientos, ambos problemas son lo que van alimentando todas estas dinámicas. Sí, en ese comportamiento pasivo es estar permitiendo una conducta inadecuada, ¿verdad? En nuestros hijos, no estableciendo límites, ¿verdad? Y es que antes los hijos hacían todo por complacer a sus padres, ¿verdad? Ahora son los padres quienes hacen todo por complacer a sus hijos. Exacto. Entonces ese no implantar límites, pero límites en verdad y amor, Claro. realmente es una conducta violenta. Sí. Pero bueno, estás diciendo algo muy importante, Alonso, con tu comentario, porque no podremos reflexionar sobre algo que no vemos. Entonces el primer paso es identificar. Es como cuando se tienen problemas con el manejo de las emociones. Primero sepamos identificar nuestras emociones. Ese es el primer paso para luego trabajar en ellas. Así que, ¿cómo podemos darnos cuenta que formamos parte de un espectro disfuncional? Pues identificando, por lo menos en este pequeño espacio, algunos patrones y sus consecuencias. Claro, podríamos pensar entonces de que tenemos que identificar las dinámicas disfuncionales que se desarrollan dentro de nuestra familia. Vos mencionaste identificar, ¿verdad? Pienso que podríamos sugerir una familia desorganizada. Como uno de los características de una familia disfuncional. Exactamente, en esta identificación de patrones, una de las características podría ser una familia desorganizada. ¿Qué quiero decir? ¿Cuáles son las características? Pensemos, por ejemplo, una familia llena de problemas sin resolver, ¿verdad? Ok. Que por cierto, no podemos perdonar sin resolver. Sí. Entonces es importante resolver correctamente los conflictos. Padres inconstantes o indecisos. Hijos afectados emocionalmente porque se comienza un proyecto, un trabajo, un pedido y no se concluye, ¿verdad? Y es muy difícil, es muy complicado una familia que tiene la intención, que estructuralmente están completos, o usemos una palabra, son funcionales. Hay presencia de los miembros, hay dinámicas, pero son totalmente desorganizados. Ajá. Comienzan y no terminan. Y sí, eso es un buen punto, el primero.
me gusta esa frase, ¿verdad? Llena de problemas sin resolver. Porque problemas tenemos siempre. Sí. Pero vamos al mismo punto, ¿verdad? Los padres somos los que le estamos dando modelos, patrones para enfrentarnos a la cotidianidad de la vida, ¿verdad? Vivir es justamente eso, es ver cómo estamos respondiendo ante las situaciones, desde pequeñas hasta más grandes. Así que si es una familia que no cierra proyectos, que no cierra situaciones, entonces, como estás diciendo, le estamos dando un patrón, vamos a ver, transmitiéndole un patrón disfuncional, continuando un patrón disfuncional que a su vez nuestros hijos van a transmitir a sus hijos, etcétera. Correcto. El bendito caso de una gotera que pase 2 años ahí en una casa, un detalle pequeño, pero esto es la no organización de resolver algo pequeño, pero recordemos, de algo pequeño es un patrón gigantesco, claro, una perspectiva, una manera de ver las cosas, de enfrentar la vida. No enfrentando una situación, sino como que pensando que la gotera se va a solucionar sola, claro, con el tiempo. Que si lo ignoro, en algún momento va a dejar de ser problema. Y recordemos el punto, eso es un patrón. Así que si yo tengo un problema con una persona, el patrón que yo recibí es, yo lo voy a dejar ahí, porque en algún momento, no sé de qué manera, solito se va a reparar. Exactamente. Y no es así. No es así. Entonces creo que necesitamos pensar en dinámicas de cierre. Es decir, hay un problema, está la gotera, tomando tu ejemplo. Bueno, ¿cuál es la dinámica de cierre? Bueno, si tengo la capacidad, voy a solucionarlo, voy a ir a tapar la gotera. Si no tengo la capacidad, llamo a alguien, contrato a alguien que venga y lo haga. Pero se cierra. Claro que sí. Y es parte de la organización de la familia. Y creo que algo que vos mencionabas en algún momento son esos pequeños actos. Esas pequeñas iniciativas que a veces dicen, no, pero es muy pequeño, no puedo comenzar por ahí. No, justamente por ahí se comienza. Claro. Pequeños actos, pequeñas acciones, ¿verdad? Que van a llevarnos a solucionar estos conflictos o esta desorganización familiar. Qué buen punto, qué buen punto. Y me lleva a mí como padre a ser más observante, no solamente de la iniciativa de mis hijos, porque eso es muy importante, ya empezar a ver sus iniciativas para hacer algo. Pero recordemos que ellos están viendo mis iniciativas. Exacto. Es que ese es el punto. Como dice la palabra, ustedes le ponen cargas a las personas que ustedes no llevan. ¿Verdad? Es un patrón que lo podemos meter acá. Claro. Hacemos ese puente propósito para lo que estamos hablando. Empecemos a dar el ejemplo de tomar iniciativas. Y lo bueno, como dice el Eclesiastés, ¿verdad? De que hay días de una manera y otra. Lo que quiere dar a entender es que hay posibilidad de cambio, Alonso. Claro, exactamente. Es decir, si hay días de llanto y días de alegría, es porque hay cambio en la vida. Hay posibilidad de cambio. Hay esperanza. Así que nosotros empecemos a reflexionar sobre estas iniciativas, esa muy buena palabra que estás tomando. No dejemos acciones sin terminar o a medio terminar. Exacto. Si nosotros empezamos con ese patrón, vamos superando esta disfuncionalidad de ser una familia desorganizada. Exactamente. Y va a comenzar a haber entonces una funcionalidad correcta y sobre todo, que a mí es algo que me ocupa pensar muchísimo, en el hecho de cuáles patrones estoy transmitiendo a mis hijas. El día que ellas salgan de la casa, se casen y formen su hogar, ¿qué patrones van a llevar a sus relaciones? Que así es como comienzan todos los matrimonios. Sí. Traemos dos mundos totalmente diferentes y los metemos en 4 paredes. Entonces, resumamos el primero, una dinámica de cierre. Correcto. Muy bien. ¿Cuál sería? A mí se me ocurre pensar en una familia controladora, Alonso. Ajá, exacto. Como una familia disfuncional. O sea, esos padres que son extremadamente estructurados. Y es que el problema no es ser estructurado, el problema no es ser organizado. Eso para nada, porque estaremos en contra del primer punto. Correcto. El problema es ser una persona inflexible. ¿Por qué? Porque podemos tener una estructura. Claro. Pero si la ponemos como un cemento ahí, inmovible, ahí está el problema de una mente estructurada. Correcto. Necesitamos estructuras y necesitamos organización, pero a la vez necesitamos flexibilidad, porque las cosas no siempre salen como nosotros las organizamos. Exactamente. Pero no significa que no busquemos ser organizados. Dijiste flexibilidad y también agregaría empatía,
que vos comentar aquí. Y te digo algo, Exacto. dentro de mi personalidad, y vos usaste una palabra que yo creo que una expresión con la cual me identifico, una mente estructurada. Mi personalidad es muy estructurada. Y tengo que dar pasos conscientes de flexibilidad. Decir, bueno, esta es la estructura que pensamos, esto fue como lo diseñamos, ok, pero de pronto, como vos decías, hay un cambio. Uh-huh. Ayer lloramos, hoy reímos, hay un cambio. Bueno, no, pues la estructura dice que es así. Exacto. Entonces, es importantísimo y te lo cuento de la perspectiva de alguien que ha vivido toda su vida así. Uh-huh. Hay una forma, una estructura, de ahí no nos salimos y cuesta dar los pasos, pero cuando comenzamos a pensar en empatía, de comenzar a sentir lo que la otra persona fuera de mi estructura podría sentir, pensar o ver, es donde puede generar en nosotros cierta flexibilidad, decir, bueno, voy a hacer un poco más suaves mis estructuras Uh-huh. y permitir que la creatividad de otras personas, de otras situaciones, enriquezcan Exacto. esas estructuras, ¿verdad? Y es que un padre controlador, vamos a resumirlo rápidamente, va a generar una comunicación autoritaria, dictatorial, Uh-huh. pesada hacia el hijo. Sí. Ahora, el punto es, bueno, ¿qué se hace con esto, verdad? Padres que critican demasiado cualquier cosa hacia sus hijos, cualquier cosita, Uh-huh. pequeño o grande. Uh-huh. Es crítica, es como enseñarles a través de la chota Ajá. o de la burla o de la ironía. Uh-huh. Está controlando cada movimiento. Entonces, diría que demos lugar a que haya margen de error, porque esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Demos chance a un margen de error. Uh-huh. Es decir, no generemos hijos que los vamos a valorar según su productividad. Uh-huh. Nuestros hijos no son objetos de productividad. Correcto. Son hijos en formación. Uh-huh. Y esa formación necesita caminar en un margen de error. Porque Correcto. si no se van a quebrar. Se van a frustrar. Exactamente. No, y es importantísimo ese margen de error, que es otra expresión que, a ver, quizá algunas veces dentro de algunas esferas del cristianismo ha sido tomada como algo inaceptable. Un margen de error, ¿no? Vos no te puedes equivocar, vos no puedes fallar. Pero humanamente, en nuestra creación, necesitamos esos margen de error, necesitamos la flexibilidad y la empatía, sobre todo, para escuchar. Claro que sí. Que creo que es parte de la solución que podemos dar a esta familia controladora. Bueno, Uh-huh. generemos empatía para escuchar. Sí. Metámonos en el mundo de nuestros hijos. O sea, Uh-huh. entendamos cuál es su cosmovisión. Nosotros, vos y yo, tenemos hijas en edad parecida y necesitamos entender su forma de pensar. Para nuestros hijos es muy importante un like Sí. en sus redes sociales. Sí. Para nosotros no. O sea, para nosotros, si está abrazada, mira qué interesante y ya está. Pero para ellos es importante. Sí. Entonces, esta empatía, salir de este mundo controlador y generar esa empatía nos va a decir, para mí es algo sumamente sin valor. Pero si para ellos es importante, voy a flexibilizar mis estructuras para que ellos podamos tener esa relación constructiva. Expresar sus emociones. ¿Correcto? Sí, muy, muy bueno. Entonces hablamos, 1, la familia desorganizada. 2, la familia controladora. Ahora veremos el otro extremo, la familia permisiva. Es cuando no hay una autoridad paterna firme, ¿verdad? Y donde los sentimientos se van a sobreproteger, ¿verdad? Esa famosa frase, haga lo que el corazón te diga, mijito o mijita, ¿verdad? Esa es una familia permisiva. Claro. Ahí es cuando los hijos son el centro de atención, donde todo gira en función de los hijos. Sí. Yo leía un libro hace años atrás y el autor lo ponía algo en términos irónicos. Decía, entienda que ellos fueron los que invadieron su hogar. Ellos tienen que adaptarse a su hogar, no usted a ellos, ¿verdad? Sí. Y algunas veces en las dinámicas o en las disfuncionalidades vemos hijos que asumen el control y toman las decisiones finales del hogar donde viven, ¿no? Sí, o se toma una decisión y se revierte esa decisión por la influencia de los hijos. Correcto. Y es que se evitan los desacuerdos, pero es que esa es nuestra función. Es decir, vamos con el conflicto con nuestros hijos. Claro. No estar de acuerdo con un adolescente ciertamente es un conflicto. Y requiere de una energía, de un sentido de responsabilidad, enfrentarnos con un problema, porque carambas,
a veces no es sencillo tomarse el tiempo para explicar, para debatir, respirar, frenar ciertas palabras que queremos decir, solucionarlo con así se hace porque sí. Claro. ¿Verdad? Que es el peor error. Y si no te quito el teléfono. Exacto. Eso es lo más sencillo. Sí, claro. Pero ese proceso, ¿verdad? De estar resolviendo el conflicto por medio de una reflexión, de un diálogo. Exacto. Ahora, cuando se evita eso es cuando los hijos toman entonces el control de la situación y le dicen a los padres qué es lo que tienen que hacer. Exactamente. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero recordemos que el castigo para un hijo es que le digan que no. Claro. O sea, no hablemos que el castigo, el que detiene el fajazo o el parazo, no. Puede doler mucho para un hijo que no le permitan hacer lo que el hijo quiere. Claro. Y para eso es un castigo. Ahora, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Entonces, entendámoslo en la dimensión de lo que es para lo que un hijo es un castigo. Claro. No, y es importantísimo aplicar ese principio que has enseñado o has compartido de Proverbios de la disciplina que sea inmediata y correcta. Ajá. Porque igualmente, o sea, podemos intentar aplicar disciplina y lo postergamos hasta un momento y no va a ser correcta. Sí. Yo diría que en una frase que usamos antes, recordemos que los papás, entenderlo bien, no somos llamados a ser los amigos, los compas de nuestros hijos. Exacto. Por supuesto que somos amigos, pero en el sentido de que somos papás, Claro. ¿verdad? Somos muchas veces esa persona que incomoda. No es ese amigo que nos consiente todo, ¿verdad? Sino que que disciplinamos, que acompañamos, que caminamos con la instrucción bíblica. Precisamente esa fue la palabra que usó Dios con Elí, cuando le dijo, vos conoces todo lo que tus hijos hacen y ni siquiera los has incomodado. Sí. O sea, ni siquiera una mala cara, nada. Creo que es importante entonces, como un paso intencional a dar, es en este concepto de la familia permisiva, crecer en el conocimiento bíblico de la importancia y la necesidad que tiene la correcta disciplina en amor. No la disciplina del golpe, del cachetazo o la disciplina de lo más sencillo, sino esa disciplina que nos toma tiempo y energía, fundamentándonos en la verdad de las Escrituras, por supuesto, y formar valores. Yo lo he dicho antes, pero hay una expresión que a mí me encantó desde el momento en que la leí, de Paul David Tripp, que él dice, tenga pequeñas conversaciones de eternidad con sus hijos. Porque es facilísimo sentarnos 40 minutos, darles un sermón exegético y estructurado de por qué es tan malo él, irnos y dejar todo así. Ya le di el sermón, ya está, cumplí. Pero no, es todos los días, constantemente, esas pequeñas conversaciones, como vos decías, de mostrar qué es lo que está pasando desde una perspectiva de Dios. Y acompañarlo con el testimonio de los padres, ¿no? Sermones que son desatendidos porque por dentro se dice, pues mira que me lo está diciendo, Exactamente. ¿verdad? Que es lo que dice Colosenses de no provocar a ir a nuestros hijos. Claro. Y bueno, y podemos decir un último ejemplo de una familia codependiente o otro ejemplo de una familia disfuncional. ¿Qué pasa aquí? ¿No se estimula la dirección o decisión propia de los hijos, verdad? Esta decisión suele ser desestimada o desatendida, una familia codependiente, porque los padres son excesivamente posesivos, ¿verdad? O padres rígidos espiritualmente. Ahora, ¿cuál es el resultado? Va a generar hijos inseguros e indecisos. Exacto. En el anterior modelo va a generar hijos indisciplinados en la familia permisiva. En este modelo, en la familia codependiente, son hijos temerosos, indecisos, no toman decisiones. Mira, Alonso, la vida es como un tren que va pasando, ¿ves? Ciertamente tenemos que tener decisiones sabias y tenemos que tener momentos de reflexión, pero hay ciertas circunstancias en que también tenemos que tener un carácter decisivo para ciertas cosas, porque la sociedad nos pasa por encima. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos que entender y que tenemos que trabajar con nuestros hijos. Esa codependencia creo que realmente genera esa disfuncionalidad que estamos hablando. Hace unos años trabajamos con una pareja en conflictos entre ellos interpersonales, matrimonio joven, ¿verdad? Sin hijos. Pero el gran detonante de todas las cosas era que la mamá del muchacho, en su cosmovisión decía, yo soy vieja,
usted tiene que cuidar de mí, y usted me tiene que dar plata, usted me tiene que dar atención. Y si bien es cierto, nuestro deber es honrar a nuestros padres, pero el problema es que la señora presionaba, ¿verdad? Y inclusive hacía sentir mal a su hijo. Yo lo crié, yo le di los estudios, yo le hice eso. Una manipulación tremenda, correcto. Y la esposa pasando necesidades, pasando pues circunstancias difíciles, el tiempo, los recursos, la energía era hacia la mamá porque estoy agradecido por ella. Y esta codependencia es otra dinámica dentro de este concepto que estamos proponiendo. Pero muchas veces las cosas se vuelven en el futuro, porque si nosotros no formamos a nuestros hijos atendiendo las necesidades, sabiendo organizar sus recursos para poder atender necesidades de otros, ahora, ¿por qué entonces luego se exige esto, verdad? Exacto. Bueno, y una solución entonces hacia un modelo de familia codependiente es cultivar la responsabilidad individual. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Pero según el desarrollo psicobiológico de los hijos, es decir, no exigirles responsabilidades en las cuales no hayan sido previamente capacitados para asumirlas. Un pequeño acto, digamos, de los cuartos suelen ser como espacios, entre comillas, privados, ¿verdad? Que los hijos piensan que son muy privados, ¿verdad? Micromundos. Entonces, esas pequeñas responsabilidades van dándole paso a que asuman responsabilidades más grandes. Sí, claro. Ahora, hijos como signo de una familia disfuncional, para ir terminando, Alonso, mira, yo diría el primer punto rápidamente. El que asume un rol de liderazgo. Es decir, recordemos el título. Los hijos, las actitudes de los hijos son signos de familias disfuncionales. Bueno, un hijo que asume un rol de liderazgo, ¿qué pasa? Es el hijo brillante, ¿verdad? Que trata de resolver los problemas familiares. ¿Y qué? El que va a procurar la imagen de una familia positiva. Correcto. O sea, es el que saca la cara. Esta tendencia es un signo de una familia disfuncional, ¿verdad? Este hijo suele ser perfeccionista, ¿verdad? Conductas perfeccionistas y compulsivas que va a repetir luego sus hijos, ¿verdad? O que presentará en el extremo opuesto, ¿verdad? Desorganización, mediocridad. Es decir, es como un espejo, ¿verdad? Que está creado en una familia así. Puede reaccionar el hijo siendo extremadamente... vamos a ver, como un signo de perfección ante una familia que es disfuncional. Claro, sí, totalmente poniendo roles que no corresponden a ellos. O sea, por más desorganizada que sea una familia, no corresponde a los hijos asumir el liderazgo. Es una disfuncionalidad. Claro. También pienso en otra. Pienso en el hijo rebelde. Sí. Por ejemplo, cuando hay problemas en la familia, estos se desvían hacia su temperamento, que es incontrolable, consume tiempo, consume energía en los padres. Y por supuesto, va a crear conflictos para atraer la atención, inclusive pensando también en conductas autodestructivas. Sí. Entonces, la dinámica de la familia se tuerce hacia la rebeldía de uno de los hijos. Y hay un descuido de áreas vitales en la familia. Recordemos que estamos en el marco de los hijos como signo de una familia disfuncional. Aquí yo haría la pregunta, ¿son los hijos el problema? No. No. Es decir, ciertamente hay un tipo de problemas psicobiológicos, ¿verdad? Que son identificables, que no competen en este tiempo de programa, pero estamos hablando de esas reacciones de los hijos. Cuando empiezan una rebeldía, se señala que el hijo es rebelde. Claro. Pero lo que estamos diciendo acá es que es el fruto, la consecuencia de un patrón disfuncional en su familia. Y termino con el retraído. Ese niño, ¿verdad? Que busca ignorar, que busca desestimar los problemas en su familia, pensando que así van a desaparecer. ¿Cuál es el resultado? Son niños que evitan relaciones interpersonales, son niños que son poco comunicativos de sus emociones, personas solitarias en su entorno, en su escuela, colegio, y son presa fácil del bullying. Claro. Pero cuando se ve un niño así, es interesante ver cuál es la fuente disfuncional por la cual le está dando ese patrón. Exactamente. Y obviamente esa fuente parte por la visión de los padres en el desarrollo, en el aporte quizá no intencional de la disfuncionalidad en sus hogares. Los padres no asumiendo los roles bíblicos, los roles que Dios ha establecido como padres que tenemos que desarrollar nosotros. También por otro lado,
estos ejemplos que pusimos, el líder, el rebelde, el retraído, lamentablemente en la familia ampliada se llegan como a etiquetar y convertirlos en una caricatura. Es decir, ya los tíos y primos y demás saben que este es el que asume el peso de la familia. Se sabe que aquel es el rebelde y se burlan de su rebeldía. El retraído que es presa de bullying inclusive dentro de la familia. Entonces la disfuncionalidad en la familia se tiende, no sé si a alivianar, a menospreciar, a caricaturizar y etiquetar. Mi sobrino, mi primo es así y este es el que es así, este es el que es así, sin ver lo que hay detrás de estos aspectos, estas actitudes de los hijos, que hay evidentemente patrones preocupantes de familias disfuncionales. Creo que quedaría para el otro programa, Alonso, para cerrar ese tema, cómo salir de un ciclo disfuncional. Correcto. Porque creo que estamos aquí señalando, identificando algunos, ¿verdad? Pueden ser otros, pero de familias disfuncionales, como hablamos, familia codependiente, familia permisiva, familia controladora, la familia desorganizada, pero dejemos entonces para el otro programa, invitarlos a que nos acompañen la otra semana con el tema saliendo de un ciclo disfuncional. Entendiendo que todos en alguna medida estamos en una familia disfuncional y entendiendo que estamos en procesos de funcionalidad de acuerdo a maduremos en la verdad que ha sido revelada por parte del Señor. Así es. Muy bien, buen tema y continuamos entonces la otra semana de cómo salir de estos ciclos disfuncionales. Acompáñenos y bueno, que pase una linda semana. Gracias por escucharnos y nos vemos Dios mediante. Gracias, nos vemos también. Chao.